Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Steffi y en este espacio trataremos mucho sobre temas paranormales, casos sin resolver, policíacos, entre otros. El día de hoy tengo una invitada especial que nos va a hablar sobre estos temas que ya hemos mencionado y es la ingeniera Viviana Ricaorte. Bienvenida, Vivi. Gracias, Sabemos que Steffi. tienes amplia trayectoria en el turismo y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre turismo paranormal. Sin más que decir, disfruten del contenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que tú eres profesional en el ámbito del turismo y evidentemente en el turismo paranormal, que también es una rama que se desglosa de aquello. Pero quisiera principalmente que empecemos hablando de el turismo como tal para dar una breve introducción y que la gente pueda conocer de eso. Perfecto, bueno, es mi rama, es mi fortaleza el turismo y bueno, vamos a dar lo más básico. En este caso tenemos que el turismo es el viajar de un lugar a otro, trasladarse de un lugar a otro, pero para que sea turismo por lo menos tiene que pernoctar o dormir un día la persona que vaya a hacer el turismo. Y si no, bueno, obviamente dentro del turismo también se encuentra la visita turística. ¿Qué es la visita turística? Es, bueno, obviamente también se traslada, pero como a veces está muy cerca el lugar, solo va por horas y no duerme en ese lugar y viene. Entonces esa se llama visita turística. Entonces son las dos diferencias entre el turismo como tal y la visita turística. De todas maneras, las dos ayudan mucho a fortalecer el ámbito económico, porque el turismo se trata de eso, ¿no? Cuando uno se viaja, primero se toma un transporte, a veces si no se tiene el mismo transporte, ya está ya generando economía. Se llega a un lugar, si no va a dormir ahí, por lo menos va y come algo, va a los establecimientos de alimentación, se alimenta, va a un lugar de distracción, alguna piscina, o en la noche si se quedó ya a dormir, se va hacia un hotel y también si está en el hotel también quiere salir en la noche, entonces va a bares, discotecas, karaokes, entonces de eso se trata el turismo, todas las actividades que el turista hace en otro lugar, fuera de su ciudad natal. Entonces es así como inicia la parte del turismo. Obviamente estamos ahorita tratándonos de reactivar. Ustedes saben que en el momento en el que hubo la pandemia, el turismo cayó mucho, puesto que nos tocó quedarnos todos encerrados en las casas. Entonces, Y significó muchas pérdidas económicas para la gran mayoría. exacto, aquí en Riobamba como tal se cerraron algunos hoteles, algunos establecimientos bueno, de comida trataron de salir, bueno, algunos cerraron, los que prácticamente arrendaban el local, cerraron. Los que tenían un local podían seguir, pero bueno, tal vez otros que tenían que pagar y se reinventaron, entonces tuvieron que ya no dar los almuerzos porque cada quien ya cocinaba en sus casas, pero trataba de promocionar comidas rápidas como hot dogs, bueno, las pizzas o mollejitas o cualquier otra cosa para ellos también Fuera de ir lo común. llevando, exacto, Exacto. fuera de los almuerzos y todo con lo que Y ellos ya se hacían, hacía en la casa. exactamente, para poderles llevar eso más a sus casas. Entonces, eso fue como la estrategia un poco que estas personas trataban de hacer para poder sobrellevar este momento de pérdida. Excelente, mi Vivi. Ahora sí vamos al tema centro como tal, que es el turismo paranormal. Una vez que hemos escuchado que el turismo es trasladarnos de un lugar a otro y pernoctar de cierta manera, y quisiera saber cómo sería específicamente el turismo paranormal en esta área que tú nos acabas de explicar. Perfecto. Para el turismo paranormal hay que empezar por el Tourism Dark, o el turismo negro o turismo oscuro. Entonces, este turismo oscuro, este Tourism Dark, abarca esta parte del necroturismo, que son los cementerios, la muerte, y el turismo paranormal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el turismo paranormal es en el que tal vez tuviste una vivencia con algo fuera de lo que está exacto, de las personas que se encuentran vivas, tal vez se encontraron con fantasmas o tuvieron alguna experiencia, como la palabra lo dice, paranormal. Entonces,
esa es lo que se mueve. Entonces el turismo negro o oscuro es el que prácticamente embarca o le contiene al turismo paranormal, que es hasta cierto punto un turismo que llama la atención, ¿no? De muchas personas. Eso justo quería preguntarte, Vivi. ¿Qué tanta demanda tiene este tipo de turismo a nivel local, a nivel nacional y a nivel del mundo? Porque sabemos que lo paranormal o los temas que tú nos acabas de mencionar evidentemente existen alrededor del mundo e incluso nosotros no podemos saber en hoteles qué podría pasar, y como tú bien dices, en cementerios, qué tal también en iglesias, no se sabe, pero quisiera que nos expliques más a fondo este tema. Exactamente, bueno, es un turismo que llama la atención a todo mundo. Ustedes saben que tal vez nosotros desde pequeñitos a veces nos gustaban las cosas de miedos que veíamos y nos asustaban. Yo personalmente, una fan. Nos sentíamos atraídos desde chiquitos, estábamos hablando. Con miedo y todo, pero se veía, ¿no? Entonces, desde pequeños ya se tiene esa inclinación. Entonces, imagínense ustedes los chicos desde los 14 años, pongámosle, porque ellas como que tienen un criterio un poco, o 13 también, criterio un poco más formado, ya se van haciendo más grandecitos, como que van viendo que a veces las películas de terror no son de verdad, o van entendiendo de que a veces las cosas paranormales pueden suceder, pero lo toman con más seriedad. Entonces, más o menos a partir de los 13 años en adelante, porque ya ahí sí se puede decir que incluso hasta personas adultas, hasta los más viejitos también pueden haber que les gusta. Entonces, desde los 13 años en adelante son las personas que se interesan. Y si hablamos de la población total, del 100%, más o menos un 70% les llama la atención estas actividades que nos hacen tener miedo, que son fuera de lo común. Entonces, estamos hablando que es un gran número de personas que les gusta eso. Y ahí es donde nace este turismo paranormal, porque se han enterado de algunas cosas que han sucedido, les ha llamado la atención y ellos quieren conocer esto. Entonces es así que se movilizan tal vez de un lugar a otro para conocer qué ha pasado y vivir ese turismo y la experiencia del turismo paranormal. Y por ejemplo, mi Vivi, ¿crees que aquí en la localidad, yo creo que sí, pero quisiera saber con certeza si existen estos lugares en que la gente se interese y quiera visitarlos? Porque, como tú acabas de decir, hay mucha gente que ya desde los 14 años, por así decirlo, tiene un criterio formado, e incluso hasta más pequeñitos, que se ha visto, y personalmente lo digo porque yo con mis primos de pequeñitos éramos que interesados en las historias de miedo y así. Claro. Pero a lo mejor era un poco fantasioso, ¿no? Uno a veces la mente le engañaba. Pero me encantaría saber, y creo que también a la audiencia, de los lugares específicos donde se puede realizar el turismo paranormal. Aquí en Riobamba, obviamente que existe. El turismo paranormal, en este caso, tenemos algunos lugares específicos. Empecemos, bueno, en el turismo oscuro en sí o turismo negro. Si vamos al cementerio, hay muchas personas que ya les gusta, por ejemplo, saber quién ha muerto. Hay algunas leyendas, estamos hablando de la leyenda de la silla que todo mundo conoce en el cementerio. Dice que vinieron 2 extranjeros, para hacerlo así un poco más corto, ¿no? Vinieron 2 extranjeros a vivir aquí en Riobamba, un matrimonio, un hombre y una mujer. Pero decidieron quedarse aquí en Riobamba a vivir. Entonces es así que se quedan a vivir hasta de viejitos y la esposa muere. Entonces, ¿qué sucede? Que él siempre iba al cementerio llevando su silla y se quedaba horas y horas conversando con ella. Muchos, todos los días iba él y se ponía ahí con la sillita y conversaba. Exacto, y tanto así que dicen tal vez que las personas, los que cuidaban el cementerio de Riobamba, decían que tal vez, en realidad él o él contaba que ella estaba con él, que ella se le aparecía y conversaba, y por eso él pasaba todo ese tiempo conversando, hasta que obviamente ya se hizo muy viejito y obviamente murió, y los enterraron ahí juntos en esa tumbita,
y podemos observar que está una sillita ahí, o dos sillas, creo que son. O sea, podemos observar esas dos sillas. que hay dos sillas. Exactamente. Y que al día de hoy los dos están juntos, exacto. Entonces, una historia de amor. exacto, es una historia de amor. Entonces, bueno, y hay muchas otras historias. La gente también se ve motivada el ir a ver, por ejemplo, los personajes que han muerto, que han sido relevantes. Otros van por las esculturas que existen en el cementerio. Hablemos de que la parte central, la principal, es patrimonial. Empezando desde el anfiteatro, ustedes ven la estructura patrimonial, más o menos desde 1927 es que crearon este cementerio aquí en Riobamba, el que tenemos, ¿no? El cementerio general. Tenemos las esculturas de mármol, de angelitos, o sea, se ve que también el dinero que tenían las personas. Hay un busto de Luz de Elisa Borja, que fue una poetisa muy importante, que tenía canciones, tenía poemas muy importantes de Riobamba. Bueno, y así podemos tener algunos lugares. Hay que ver también que la parte de atrás es el Parque de las Cruces. Ahí le llaman así porque justamente se encuentran cruces, ¿no? Y ahí también podemos observar que no hay un ordenamiento tanto como, bueno, en la parte principal se ve todo ordenadito y todo, pero ahí es como que también la gente más que no tenía dinero se ponía a enterrarlos y los enterraban tan... Exactamente, se nota la diferencia de las clases sociales y bueno, estas crucecitas tienen distintas formas y modelos y ahora también se convirtieron en patrimonio cultural de Riobamba, porque se puede decir que en ese lugar son diferentes las formas de las cruces, son de metal, son de cemento, algunas tienen cerámicas, bueno, o sea, tienen sus formas diferentes, pero son cruces y todas son cruces. Estamos también por allá, hay una como fosa común en donde se enterraban. Está el doctor Alfonso Villagómez, que murió por la peste bubónica que hubo aquí en Riobamba, en el antiguo Colegio San Vicente de Paúl. Ahí era un hospital. Entonces, lastimosamente, una persona se contagió de esta peste bubónica. Le pasó a una monjita que eran enfermeras que cuidaban a las personas. Y es así que ella también se contagió y sin querer, bueno, muchas personas se contagiaron, murieron, y entre ellos el doctor Alfonso Villagómez, que hizo un trabajo importante en Riobamba por el Hospital de Niños. Ahí él es el fundador del Hospital de Niños, hizo mucho por los niños, y hablando de ese hospital también dice que en el hospital se encuentra una almita de una señora, de muchas personas que han hablado en este caso. También tiene esta actividad paranormal. Es una edificación patrimonial, como ven, en el centro de Riobamba, junto, si se puede decir, al frente del Colegio Maldonado, como podemos ver en la calle Veloz. El Colegio Maldonado. También es otro. Ha habido, ese sí tiene también como que más fuerza en este ámbito paranormal. Tanto así, experiencias que han hablado, bueno, los porteros han dicho que en las noches escuchan, bueno, cuando la banda guardaba sus instrumentos ahí, escuchaban que tocaban los tambores, o cuando antes nosotros, no sé si recuerdas, la mecanografía, que nos tocaba llevar las máquinas ahí. Pero en el Colegio Maldonado dice que tenían un lugar donde habían máquinas de escribir, o sea, no se llevaban, y que en ese lugar se escuchaba el taca, 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 también como que estuvieran escribiendo. Exacto. Claro, un colegio muy emblemático. Exacto, y ya centenario también, entonces hay que saber lo que ya tiene muchos años, claro, entonces, sí. claro. Y evidentemente por ellos la Yo creo que por eso es esa parte fuerte, ¿no? Obviamente que hay que decir que en ese colegio antes de ser el colegio fue un convento, el convento de Santo Domingo, en donde se firmó la primera constituyente, así nació la República del Ecuador. Entonces, o sea, es un todo, es un todo, exacto. Entonces, bueno, ahora si vamos también, seguimos andando hacia el Colegio San Felipe Neri, otro colegio centenario, en donde tiene dos iglesias. Las iglesias son lugares fuertes donde hay actividad paranormal, porque dicen que las iglesias dicen que es más fuerte y más difícil que dormir en el cementerio, porque el cementerio dice que es tranquilo, que el cementerio tiene
tiene la tranquilidad porque las almitas están descansando en paz. Bueno, claro que también... Es el lugar de destino y que es el lugar correcto. El campo santo donde tienen que reposar las almitas. Sea como sea, también obviamente tiene su parte fuerte, ¿no? Porque no todas las almitas son buenas. Y hay gente mala que hace ahí entierros de macumbas o cosas de esas que utiliza. Me imagino que habrá gente que hace rituales también. Exacto, claro, sepamos. Entonces esa parte le hace como que mal, pero es un poco más tranquilo que las iglesias. ¿Por qué las iglesias tienen esta parte paranormal? Porque dice que las almitas a veces quedan en el limbo, ¿no? Entonces no entran al cielo, quedan penando porque tuvieron tal vez algo que hacer y no lo pudieron hacer. Entonces dice que estas almitas van a estos lugares justamente donde se pide a Diosito el poder ingresar al cielo o pedirle perdón tal vez que... Claro. Ajá, entonces es donde se concentran estas almitas. Entonces es por eso que las iglesias son fuertes. Y bueno, hablando del Colegio San Felipe Neri, estamos hablando que ahí estaban los jesuitas, que es el primer lugar donde inició, digamos, aquí en Riobamba, la educación de los jesuitas. José Veloz fue su fundador. Entonces estamos hablando desde lo que se vinieron al reasentamiento de Riobamba acá. Entonces hay algunos sacerdotes jesuitas que están enterrados debajo de la basílica, porque ahí tiene una catacumba. Y obviamente en la iglesia, en la capilla del sacrilegio, que vuelta es al lado de la basílica, se hizo vuelta la parte de que, bueno, los liberales, por ir a verles a los conservadores que hubo en un tiempo, estamos hablando de 1897, que es donde sucedió este enfrentamiento entre los conservadores y los liberales, que eran dos partidos políticos, los liberales de Eloy Alfaro, los conservadores de García Moreno. Como García Moreno fue el que les ayudó a los jesuitas para la educación aquí en el Ecuador, entonces los liberales entraron, rompieron las puertas de la iglesia, entraron disparando, hicieron el sacrilegio. En una manifestación de desacuerdo. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que le matan al rector Emilio Moscoso, que ahorita ya es beato. En el 2019 se hizo este acto de beatificación desde el Papa mandó desde Roma a sus delegados y se lo hizo aquí en Riobamba. Entonces fue un momento muy especial. Pero también los restos de Emilio Moscoso se encuentran justamente en la parte de donde se encuentra el mesón en el altar principal de la capilla. Ajá. Y además hay las reliquias de Emilio Moscoso, que está ahí, por ejemplo, está parte de la sangre en una botellita. Claro, están en una vitrinita, se puede ver esto. Está un gorrito de Emilio Moscoso, porque él había estado rezando, que él les ha dicho que no le maten, pero no les importó, ellos le mataron. Las balas, también unas cuantas balas que habían encontrado. Sí, entonces, esas son las reliquias que tienen de este suceso. Entonces, como ven, obviamente que ese es un lugar fuerte, exacto, ¿no? Y los restos, ya digo. En la parte de abajo de la basílica también se encuentra la crema innata de los riobambeños antiguos. Está enterrado Daniel León, que era papá de Carlos Arturo León, el que hizo el Teatro León. Entonces, está todo eso. Y aparte los sacerdotes jesuitas, como Juan Félix Proaño, que fue el que investigó los huesos de mastodontes, de tigres colmillos de sable, el hombre puninoide en Licto, donde están las huellas de los mastodontes. Bueno, Riobamba tiene historia, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos. Y perdón que te corte, Vivi, pero son todos los temas que acabas de mencionar y los datos importantes, de verdad que yo creo que muchos de nosotros, me incluyo, desconocemos. Y es importante compartirlo, porque a lo mejor nosotros creemos que aquí en la ciudad no podríamos hacer este tipo de turismo, cuando hay muchos lugares aquí en nuestra propia ciudad que podríamos un poquito interesarnos. Tal vez en el municipio de Riobamba hacen este tipo de city tours, por así decirlo, o está en planes o no se lo realiza. Verás, Steffi, bueno, hablándote del San Felipe Neri, que también había pasado una cosa, es lo que quería justamente hablarles, porque es bueno que conozcan. Un guardia dice que había estado ahí
y dice que en una noche, dice que ha estado ahí en la noche, toda la noche cuidando el colegio. ¿Qué sucede? Que dice que en el patio donde es la escuela había estado, no, le he preguntado al otro día que cómo le fue, dice todo tranquilo, no hubo novedad, solamente un padrecito dice que pasó por ahí, no me vio, así medio viejito, dice estaba con una túnica negra, pasó así como que directo, le dije buenas noches, pero no me respondió. Con una túnica negra, le dicen, sí, con una túnica negra. Dice, hace tiempos que los jesuitas no nos vestimos con túnicas negras, dice. Entonces, él vio un espíritu. Y al otro día ya no fue, porque obviamente se asustó. Entonces, esa es la parte claro, paranormal del colegio que nos habían contado, ¿no? De este guardia. Bueno, y obviamente hablando de la parte que si hacemos o existe o no. Bueno, la verdad, como municipio hemos tratado de hablar con los sacerdotes jesuitas. Se puede ingresar hacia en las catacumbas de la basílica. Sí, sí se ha ingresado también. Exacto, debe haber también la facilidad por parte para los accesos a estos ciertos lugares. Ajá. En este caso, lo que estamos tratando nosotros de hacer, obviamente, bueno, las personas mejor de fuera son las que más han ingresado porque, bueno, nosotros como municipio hemos hecho City Tour no a cualquier persona, sino a autoridades o gente importante que viene a Riobamba. Sí se lo ha hecho, pero con eso, de fuera, exactamente. Los locales todavía no lo hacemos. Sin embargo, hemos estado trabajando con las operadoras turísticas porque como Dirección de Turismo tiene que apoyar a los establecimientos turísticos en este caso. Entonces estamos haciendo que las operadoras con sus grupos vayan, o sea, les facilitamos a que los jesuitas les puedan dar el espacio, los sacerdotes puedan ingresar con sus turistas, tanto a la parte de arriba de las cúpulas de la basílica, como en este caso hacia las catacumbas, que es un lugar bastante interesante y déjame decirte, Vivi, que personalmente no sabía de esto, pero qué bueno que tratemos de estos temas porque sí, son a alguien que le gusta, evidentemente va a ir a visitarlo. Obviamente, y sí, es algo muy bonito el ir, bueno, a estos lugares siempre hay que ir con respeto, ¿no? Ustedes saben que a los muertitos es la parte fuerte, ¿no? Y que no todos tampoco pueden hacer, porque algunos son muy sensibles, les coge el mal aire, entonces también, esto no, exacto, o sea, no es para todos, no es para todos, es solo para las personas que tienen ese carácter fuerte, que tal vez piden permiso antes de ingresar y van, entonces hay que saberlo hacer. Bueno, en la Casa Museo también ha habido actividad paranormal, dice que la almita de Carmela León, ella había muerto en su bañera, no saben que si pudo haberse ella suicidado o qué pasó, o se murió tal vez de muerte natural, pero la encuentran en la bañera muerta, con una carta que decía tanta vida y jamás, y bueno, hay una pintura de esta muerte. Entonces, pero por esa razón dice que en este lugar existe actividad paranormal. Se han escuchado portazos, se han escuchado, incluso yo una vez que estaba en el día, estaba en la parte del museo, en la parte baja, y una puerta se cerró sola. ¡Pah! Sin necesidad. Estaba justo con unas chicas que, bueno, estaba dando unos talleres de cultura en esos tiempos y estaba con mis alumnitas, como decir, y vieron y se dieron cuenta, o sea, porque se cerró así de la nada y no había viento para decir, bueno, el viento le cerró. Y no había nadie en ese lugar. Bueno, lo cerró tal persona. Exactamente, entonces es así que lo he vivido yo. Pero bueno, es nada eso, ¿no? Porque dice que los policías municipales, ellos antes de que le restauren a la casa, dice que como pertenecía al municipio, ellos dormían ahí, creo que hacían para cuidarla o algo así. Entonces dice que ellos escuchaban muchas cosas, sonidos, ruidos, que incluso uno me había contado que como que dormían en sleeping, algo así, y que él a lo que se despierta había estado en un cuarto y a lo que se despierta el otro día se ve en otro cuarto y no sintió qué pasó ni nada. Entonces, o sea fue una actividad paranormal tan fuerte que, o sea, dice, o sea, qué miedo, pues, o sea, ¿qué pasó? Yo dormí en este lugar y aparezco en otro y no sintió nada.
¿Qué pasó en la Ni noche? siquiera, como suelen decir, la famosa parálisis del sueño, que no sé si te ha dado mi Vivi, pero es una sensación bastante feo que uno siente que, bueno, le lleva, Pero no se sé, siente una algo. entidad, algo te lleva a otro lado o que simplemente se te sube el muerto, como dicen, y no puedes Claro. mover. Pero en este caso él no sintió. No sintió nada, eso digo, porque Solo bueno, apareció uno la se otra siente habitación. esas cosas. Sí, por ejemplo, yo vivía también en una casa arrendada, entonces en esa casa también había mucha actividad paranormal, se escuchaba un cuarto era el que tenía toda esa actividad paranormal. Siempre ese cuarto, la puerta era ¡pum! Siempre era ¡pum! O sea, eran golpes fuertes. Se apagaban las luces, a veces del cuarto del frente. En ese cuarto, bueno, mi hermano sí tiene bien desarrollada su parte paranormal. Él sí había visto una niña, una señora, un señor de edad, ya veterano. Y Entonces, claro, estas situaciones existen en los hogares en sí. Exacto, Comunes, por en así algunas casas. decirlo. Y no necesariamente en ciertos lugares como la casa museo Así o es. lugares emblemáticos como los que ya mencionamos. Pero definitivamente me imagino yo que son los lugares en los que a lo mejor tuvieron... Pasó algo. como Yo tú creo dices. que tal vez de ese cuarto o jugaron la ouija o algo, porque una noche también yo me fui a dormir y no pude dormir porque justamente sentí como que en la cama alguien se sentaba así. No le veía porque trataba de ver, o sea, pero no le veía, o sea, pero sentía que estaba alguien ahí y que se me acercaba y todo. Pasé rezando toda la noche hasta que amaneció. No pude dormir y eso que estaba con mi hermano, estaba en otra cama ya. Él sí se durmió bien, pero yo me daba ganas de pasarme a donde él, pero del miedo me quedé ahí así. Entonces eso digo, Claro, era pues muy sí. fuerte, era muy fuerte. O sea, yo sí he sentido, gracias a Dios no he visto, pero ahí es. Entonces, bueno, a nivel nacional, como íbamos diciendo también, obviamente, si aquí lo tenemos, a nivel nacional también tenemos, bueno, no vamos tan lejos, en Riobamba también, en la Casa de Calero ha habido también actividades Exacto, paranormales también que el también se ha famoso escuchado, el castillo castillo. Bueno, seguiríamos hablando, pero vamos ya expandiéndonos. En la parte nacional, exacto, tenemos en Quito la Casa Presidencial, el Palacio Presidencial de Carondelet. Dice que existen los fantasmas, ahí sabemos que murió Gabriel García Moreno, le mató Rayo con una hacha cuando iba caminando por los pasillos y había caído a la calle que hoy lleva su nombre, García Moreno, que está al frente del palacio. Entonces, eso lo corroboraba Abdalá Bucaram. Él no pudo dormir ahí porque dice que los espíritus eran bien fuertes. O sea, él sí sentía y todo, y él fue el único presidente, bueno, que no duró mucho obviamente, pero el único presidente que no durmió ahí, porque la mayoría de presidentes duermen ahí. Claro, Y o sea, muchos se vuelve la casa del presidentes, presidente, exacto, y muchos presidentes han escuchado y han sentido todo eso. Entonces, pero él sí, o sea, no quiso. Exacto, para nada. Entonces, eso digo, está el hospital que ahora es un lugar de eventos, que lo refaccionaron. Eugenio Espejo era el hospital anterior. Ese lugar también es fuerte, justamente por donde dice que están las partes bajas, que escuchan bastantes sonidos, incluso en los mismos lugares que ya están arreglados, así mismo se cierran puertas, o sea, hay una actividad paranormal muy fuerte. En el Museo de Cera también dice que hay actividades fuertes, que hay una niña que parece que te mira, de las de cera. Y dice que hay un lugar donde está una carroza antigua que dice que han visto que hay gente que sube, entra y luego desaparece, sí, cosas de esas. O sea, que ese museo también es fuerte. Y también son construcciones de antiguas, ustedes saben, son patrimoniales. Y justo casi todas las que dije yo, patrimoniales de Riobamba, las de Quito, ¿no?
Exacto, en Quito el ex penal García Moreno también, y ustedes saben que quieren hacer el turismo paranormal ahí, o sea, ese ya, y incluso en Quito, bueno, tienen otra visión, ellos ya lo están realizando ya como tal el turismo paranormal en este lugar mismo, que dice que se siente una vibración tan fuerte en ese centro de rehabilitación que era antes, ¿no? Entonces dice que es también fuerte. Entonces eso digo, vamos viendo que hay muchos lugares en donde existen estas cosas. Entonces, eso en Quito, ¿no? En Guayaquil tenemos que ya están realizando el turismo del cementerio, necroturismo en este caso, porque ellos sí tienen rutas en el cementerio, puesto que ahí están enterrados expresidentes como Vicente Rocafuerte, está nuestro ruiseñor Julio Jaramillo, que obviamente es muy seguido, ícono del Ecuador totalmente. Tenemos así a muchas personas, la parte patrimonial, entonces ellos tienen ya rutas y ese cementerio que sí debe ser mucho más grande obviamente que el de Riobamba. Sí. Entonces, bueno, había una leyenda en Guayaquil también que decía que una vez le habían visto a una chica que había estado triste y sola, un taxista, por el cementerio. Y le ha hecho parar el taxi y le ha hecho que le lleve a la casa. Incluso creo que hasta le ha pagado. Cuando al rato del rato, creo que se ha olvidado una chaqueta o alguna cosa y él que va a la casa de donde le dejó, ¿no? Claro, en la casa de ella, exacto. Dice que golpea y la señora le dice, creo que era la mamá, que dijo que se ha muerto esta chica. Híjole. Entonces, era esa experiencia paranormal. Entonces, son cosas que suceden, ¿no? Eso en Guayaquil se sabe. Si una persona va a la casa es igual. ¿Y quién le dio esto? Era de su hija. O sea, le dejó la chaqueta para comprobar que sí fue. Que sí fue. Pero no, o sea. En realidad, su vida. Su almita. Material ya no estaba. Entonces son cosas así que nos llama la atención. Y esa fue una experiencia paranormal y que se habla en Guayaquil, ¿no? Estamos hablando vuelta del Muro de los Lamentos en la isla Isabela, en Galápagos. Dice que era también. Galápagos también. Ajá, exacto. Eso digo en todos lados. Y ese sí lo realizan porque los turistas cuando van a la isla Isabela, obviamente porque hay muchas islas que visitar, en la isla Isabela le llevan a ese lugar y ese Muro de los Lamentos dice que les hacían, o sea, ha sido una antigua prisión. Entonces dice que como castigo les hacían que ellos mismos vayan levantando ese muro. Pues ahora sí vamos a la parte del turismo internacional. Perfecto. Que también es súper interesante y que ahí me gustaría acotar sobre un lugar que es conocido mundialmente por tener este tipo de carga energética paranormal, porque evidentemente no tienen ningún tipo de explicación, que es el Hotel Cecil. No sé si has escuchado, pero bueno, tiene una fama popular de que es un hotel donde suceden cosas extrañas y son repetidas. E incluso recientemente sacaron un tipo documental en Netflix y una persona que trabajaba ahí decía todo lo que vivió. Todo lo que vivió. Y aparte que esto de las muertes y todo lo que sucedía ahí era casi diario. O sea, los policías siempre estaban ahí, las ambulancias, y era justamente para llevarse a las personas. O sea, claro, no tienen idea qué pasaba. Bueno, la gente moría, sí se iba a drogar. Claro, o sea, también hay que saber. También de mucha depresión, por así decirlo. Pero bueno, este hotel está ubicado en el centro de Los Ángeles, pues entonces se lo había creado originalmente como un lugar para personas con dinero. O sea, era un lugar lujoso. En este caso pelucón. Era pelucón, por así decirlo. Pero bueno, hubo esta situación que le llamaron la Gran Depresión, que fue una crisis económica, financiera, que se dio en 1929. Esto, y sumémosle que también a los alrededores crearon otro tipo de hoteles, obviamente más lujosos, y el Hotel Cecil, evidentemente, para no perder, decidió bajar su tarifa. Es ahí cuando las personas fueron de toda clase, pues. Al menos si era para niñados, quién sabe, querían ellos conocer este hotel, ¿no? Entonces era la oportunidad. Gente del bajo mundo. Del bajo mundo, por así decirlo. Y además que muchos de los casos criminales, y específicamente uno de ellos que
tuvo un pacto satánico, que decía ser devoto del diablo y todo, y que cometió muchos crímenes y que después de cometerlos iba al hotel. También dicen que el terreno había estado maldito, porque un ocultista igual hacía ahí sus rituales, igual súper creyente del demonio en este caso. Pero y así podemos decir muchos casos como el de Elisa Lam, que también, también en Netflix sacaron un documental dándole una explicación, por así decirle, lógica, pero sí deja muchas incógnitas ahí. De por qué pasan estas cosas, Exacto. justo cosas paranormales. Claro, hay un video en específico en el que ella se ve en el ascensor ahí queriendo conversar, o sea, conversando, haciendo señas con alguien, y no había nadie. Y después de eso, se da la desaparición y ya vieron pues dónde la encontraron. ¿Cómo es que llega ya? Tantas cosas como el caso también de esta chica Dalia Negra, que ella se encontró realmente su cuerpo en las peores condiciones, mutilado. Previo a esto se había hospedado en el hotel, o sea, todas las personas que han tenido, exacto, han tenido un final fatal, tienen conexión con este hotel. Entonces yo creo que es debido a una cierta carga energética, y pienso que también a ese hotel viajan mucho por el turismo paranormal. E incluso pienso que también con un poco de recelo. ¿Por qué digo con un poco de recelo? Puede pasarme algo. Hay casos en los que ya ha pasado. Y actualmente el más actual, el de Elisa Lam, y muchos otros que no se conoce específicamente los nombres, pero como te digo, esta persona que trabajaba en el hotel, ella decía que esto era el pan de cada día, que pasaba a diario, y que, ella ya se hizo se acostumbró a ver levantamientos de cadáveres, y que ya era pan de cada día, parte de su trabajo prácticamente. Entonces, eso nada más a contarte, mi vida. Yo creo que tienes muchos más lugares paranormales internacionalmente. No sé. Entonces, te doy la batuta. Justamente, de este caso del hotel, ¿no? En los hoteles es donde se encuentran muchas actividades paranormales, porque es justamente porque va gente de todo. Entonces uno no se sabe si está gente buena, gente mala, y esa es la parte. Y justo como tú dices, algunos, quién sabe, leen libros de ocultismos, otros tal vez harán ouija también. Entonces, estos lugares que va mucha gente, no se sabe, y es donde se ingresan estas personas en Bogotá, en Colombia. Hay muchos otros hoteles, también un listado, incluso que puedes encontrarlo en el internet, de los hoteles que tienen estas actividades paranormales. En este hotel, por ejemplo, existen muertes, entonces, exacto, y es lo que se trata del turismo negro, el turismo oscuro, que dicen justamente es esta parte de donde tal vez hubo sufrimiento. Entonces, vamos hablando, por ejemplo, que en Pompeya, ¿no? Hubo hace muchos años en Roma, en este caso Pompeya queda en Roma, un volcán había erupcionado y había matado a muchas personas. Y lo que se puede encontrar en esa ciudad son justamente como estatuas, que se ve como estatuas, ¿no? Que estaban muertas, animalitos incluso, pero son personas que están dentro de la lava, tal vez que les dejaron en una parte así como estatuas, ¿sí? Y se notan a veces los dientes o cosas de esas, porque son personas que están los huesos dentro de... Estatuas, sino son personas que quedaron atrapadas dentro de la lava y murieron de esa manera. Entonces es un turismo que muy triste, ¿no? Entonces hacen el turismo, la gente va a ese lugar, paga para ver estas personas que quedaron muertas pues ahí después de esta fuerte erupción volcánica. Eso fue por erupción volcánica, no es la parte paranormal, pero es todo lo que engloba el turismo negro u oscuro que estaba hablando, o el dark tourism, que es en inglés, ¿no? Entonces, eso digo, estas cosas llaman mucho la atención de las personas que quieren conocer esto. Entonces, si es otra también los Warren, que también vemos que tenían a la muñeca y otros objetos así. Claro, hay personas que van a ese museo. Eso es ya un turismo paranormal también, y turismo dark, porque van al museo, pagan la entrada y ven estos tipos de objetos malditos, exacto.
Exacto, entonces mira que esto de los Warren, que sale hasta en películas y todo, también forma parte del turismo dark o el turismo paranormal que existe. Entonces vamos viendo que el turismo paranormal mueve masas. Ustedes ven que mueve masas y en algunos lugares son muy desarrollados y en otras no. Obviamente aquí en Riobamba lo podemos hacer como vimos en algunos lugares que muchas personas tal vez desconocían y que ahora se ven motivados. Esperemos que con el tiempo logremos posicionar, fortalecer este tipo de turismo. Porque, por así decirlo, mi bien inmaterial hay, ¿no? Hay Mucho. mucho. Pienso que fortalecer, buscar gente que se interese también, porque como bien dices, la gente más interesada es la que viene de fuera. Exacto. Nosotros como tal no tenemos tanto interés y tal vez por eso no se refuerce esta área. O tal vez por el desconocimiento. También. Porque quién sabe, o sea, tú le ves de la edificación y le ves ahí, pero no sabes qué sucede. Pero tal vez si ya supiste qué pasó, es como que ya te mueve esa gana de ir a conocer. Entonces, exacto, eso también a veces es el desconocimiento y todas esas cosas. Bueno, mi Vivi, te agradezco muchísimo. Sabemos los amplios conocimientos que tú tienes y que, está prestos aquí en la ciudad si quieren hacerlo y de muchos otros lugares que se ha hablado a nivel nacional e internacionalmente. Esto fue la entrevista con Vivi. Les agradecemos y si quieren más espacios como estos, pues únanse a mi canal que seguiremos hablando mucho más de estos temas. Eso es todo y espero hayan disfrutado del contenido.